¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas historias bíblicas rara vez se predican? ¿Por qué algunos nombres se susurran en voz baja como si albergaran un secreto demasiado peligroso para revelar? Tamar. La historia que ningún sermón quiere contar es una de esas narraciones. Una mujer cuyo nombre aparece en las Sagradas Escrituras, pero cuya historia se evita, se olvida, sepultada en el silencio de los púlpitos. Pero hoy conocerás la verdad completa. Descubrirás quién era realmente Tamar en la Biblia, por qué su historia es tan perturbadora y, lo más importante, prepárate para esto. ¿Cuál fue su extraordinario papel en el plan más grandioso de la historia de la humanidad? Esta no es una historia para los débiles de corazón. Trata sobre la valentía cuando todo parece perdido, sobre la justicia cuando el mundo entero te condena y sobre cómo Dios usa precisamente lo que el mundo rechaza. Quédate hasta el final, porque la revelación sobre Tamar te dejará sin palabras. Lo que creías saber sobre esta mujer estaba completamente equivocado. ¿Cuántas veces has escuchado un sermón sobre Tamar? Probablemente nunca, y no es casualidad. Su historia está ahí registrada en las páginas sagradas del Génesis, pero es como si fuera un secreto bien guardado. Hay historias en la Biblia que a los predicadores les encanta contar. David y Goliat, Moisés en el Mar Rojo, Daniel en el foso de los leones. Pero Tamar, ella guarda silencio, una de las historias menos predicadas de la Biblia, sepultada bajo capas de incomodidad e incomprensión. ¿Por qué? Porque la historia de Tamar desafía nuestra zona de confort. Nos obliga a afrontar verdades sobre la injusticia, sobre la valentía femenina, sobre cómo Dios obra a través de lo que el mundo considera escandaloso. Es una historia reveladora que sacude los cimientos, que cuestiona nuestra visión limitada de la moralidad y la redención. Pero hoy rompamos ese silencio, descubramos por qué Tamar merecía ser recordada, celebrada y honrada, porque su historia no debería ser susurrada, sino proclamada a los cuatro vientos como un ejemplo de fe y determinación. Prepara tu corazón porque estás a punto de conocer a una de las mujeres más valientes que jamás haya pisado la tierra. Una mujer que cambió el curso de la historia con un acto de valentía que pocos se habrían atrevido a realizar. Imaginen a una joven caminando por las áridas tierras de Canaán hace más de 3.800 años. El sol abrasador le pega en el rostro, pero no es el calor lo que la incomoda, es el peso de la desesperanza que lleva sobre sus hombros. En la Biblia, Tamar no era solo un nombre perdido en las genealogías antiguas, era una mujer real con sueños reales que vivió en una época en la que el destino de las mujeres dependía enteramente de los hombres de la familia. Su nombre significa palmera, un árbol que resiste los vientos más fuertes y que encuentra agua incluso en los desiertos más áridos. ¡Qué ironía profética! Porque Tamar necesitaría toda esta resiliencia para afrontar lo que estaba por venir. Se casó con Er, hijo de Judá. Sí, con ese Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, parecía un buen matrimonio, una vida próspera por delante. Pero Er murió joven y las Escrituras nos dicen que fue porque era malo ante los ojos del Señor. Génesis 38:7. Allí comenzó el drama de Tamar, una joven viuda sin hijos, en una cultura donde una mujer sin descendencia era considerada una maldición, pero existía una ley, una esperanza, la ley del levirato. Según esta tradición bíblica, el hermano del difunto debía casarse con la viuda para continuar el linaje. ¿Quién era Tamar? Una mujer a punto de descubrir que las leyes divinas no siempre son cumplidas por los hombres que debían protegerla. Pero también estaba a punto de enseñarnos que cuando los hombres fallan, Dios aún tiene un plan. La historia de Tamar y Judá comienza con esperanza y termina con una lección de vida. Judá, un respetado patriarca y hombre influyente, le prometió a Tamar que se casaría con Sela, su tercer hijo, cuando éste alcanzara la edad apropiada. La ley del levirato era sagrada en aquellos tiempos. No era solo una tradición cultural, sino un mandamiento que garantizaba que el nombre del difunto no se borrara de la historia.
Para una mujer como Tamar, esta ley representaba su única oportunidad de dignidad, propósito y futuro. Tamar creyó en la promesa, regresó a casa de su padre, como era costumbre, a esperar y esperó. Los días se convirtieron en meses, los meses en años. Se la creció, se hizo hombre y nada sucedió. Judá simplemente olvidó su promesa, o peor aún, decidió ignorarla. La explicación bíblica es clara, pero dolorosa. Judá tenía miedo. 2 de sus hijos ya habían muerto tras tener relaciones sexuales con Tamar. Empezó a verla como una amenaza, como si trajera mala suerte. Era más fácil romper la promesa que arriesgarse a perder al tercer hijo. Pero Judá no entendía algo fundamental. No se puede romper una promesa hecha ante Dios sin consecuencias. Y Tamar estaba a punto de enseñarnos que cuando la justicia humana falla, a veces debemos buscar la justicia divina por vías inesperadas. Pasaron los años, la promesa de Judá se convirtió en polvo. Al igual que los sueños de Tamar, se había convertido en una de las mujeres agraviadas de la Biblia, una viuda olvidada, relegada al olvido en una sociedad que no tenía cabida para las mujeres sin la protección masculina. Imagínate el dolor. Con cada banquete de bodas al que asistía, con cada hijo que veía nacer, Tamar recordaba lo que le habían negado. No se trataba solo de tener hijos, se trataba de dignidad, de propósito, del derecho a existir plenamente en una sociedad que la había rechazado. Y aquí me detengo para pedirles, si esta historia les llega al corazón, por favor suscríbanse al canal y denle un me gusta. Historias como esta necesitan ser contadas y su apoyo nos ayuda a seguir reviviendo estas narrativas olvidadas de la Biblia. La injusticia era flagrante. Judá había roto no solo una promesa personal, sino una ley divina. Había condenado a Tamar a una vida de vacío y desolación. Y lo peor de todo, todos lo sabían, pero nadie hizo nada. La sociedad simplemente aceptó que algunas promesas pueden romperse cuando conviene a los poderosos, pero Dios no tolera la injusticia, y Tamar estaba a punto de descubrir que cuando los sistemas humanos fallan, el Señor tiene maneras sorprendentes de restaurar lo robado. Solo necesitaba la valentía para dar un paso que lo cambiaría todo. Un paso tan audaz que aún hoy nos deja sin palabras. ¿Qué harías si te cerraran todas las puertas? Si se rompieran todas tus promesas? Si el mundo entero conspirara contra tu derecho a vivir con dignidad? Tamar decidió actuar y su acción fue tan radical, tan inesperada, que se convirtió en una de las historias más impactantes de la Biblia. Cuando supo que Judá iba a Timnat a trasquilar sus ovejas, ideó un plan que requirió una valentía extraordinaria. Se quitó las ropas de viuda, símbolo de su condición olvidada, y se cubrió con un velo. Se disfrazó y se sentó a la entrada de Enaim, en el camino que recorrería Judá. Allí esperó, una mujer valiente transformada en una figura misteriosa, decidida a conquistar lo que le habían negado injustamente. Era un plan arriesgado, peligroso. Si la descubrían, la condenarían a muerte. Pero Tamar había llegado a un punto en el que una vida sin dignidad no era vida en absoluto. Prefería arriesgarlo todo antes que aceptar pasivamente la injusticia que se había convertido en su realidad. Cuando Judá la vio, no la reconoció. La confundió con una prostituta de culto, algo común en aquellos días. Y aquí está el quid de la cuestión. El mismo hombre que le había negado a Tamar su primogenitura, ahora la buscaba como a una desconocida. La ironía era perfecta, pero también profética. El coraje de Tamar estaba a punto de exponer no solo la hipocresía de Judá, sino también revelar cómo Dios puede usar incluso las situaciones más difíciles para cumplir sus propósitos eternos. El encuentro tuvo lugar. Judá, sin saber con quién trataba, prometió enviar un cabrito como pago. Pero Tamar fue más astuta. Le pidió una prenda, el anillo, el cordón y el bastón de Judá. Eran objetos personales y únicos que lo identificarían sin lugar a dudas. 3 meses después,
Judá recibió la noticia: Tamar se ha prostituido y está embarazada. Su reacción fue inmediata y despiadada: sáquenla y que la quemen. Génesis 38:24. El mismo hombre que había roto su promesa se convirtió en un juez severo dispuesto a condenar a muerte a la que había abandonado. Pero entonces llegó el momento más dramático de toda la narración. Cuando Tamar fue llevada para ser ejecutada, envió los objetos a Judá con un mensaje simple y devastador: del hombre a quien pertenecen estas cosas, estoy embarazada. Génesis 38:25. El enfrentamiento fue devastador. Judá reconoció sus pertenencias y delante de todos tuvo que admitir la verdad. No había escapatoria, ninguna negación. La vergüenza de Judá y Tamar se convirtió, de hecho, solo en la vergüenza de Judá. Y entonces salieron de su boca palabras que resuenan a lo largo de los siglos: ella es más justa que yo. Génesis 38:26. El patriarca, el líder, el hombre poderoso, se vio obligado a reconocer que la mujer que había abandonado era más justa que él mismo. Tamar había ganado, pero su victoria fue mucho mayor de lo que hubiera imaginado. Estaba a punto de descubrir que su acto de valentía formaba parte de un plan divino, mucho mayor de lo que nadie hubiera imaginado. Ella es más justa que yo. Las palabras de Judá no fueron solo una admisión de culpa, fueron una declaración profética de la justicia de Dios, obrando en circunstancias imposibles. Tamar había sido completamente reivindicada. Lo que parecía su ruina se convirtió en su redención. Lo que el mundo vio como escándalo, Dios lo reveló como justicia. Ella no había buscado venganza personal, había buscado el cumplimiento de una promesa divina que los hombres habían decidido ignorar. La justicia de Dios se manifestó de manera extraordinaria. Tamar no solo fue reivindicada, sino también honrada. Dio a luz a gemelos Fares y Zera, dos hijos que representaron no solo su victoria personal, sino también el cumplimiento del propósito divino que casi había sido destruido por la negligencia humana. El ejemplo bíblico de Tamar nos enseña algo poderoso sobre el carácter de Dios. Él no abandona a los abandonados, no olvida a los olvidados. Cuando los sistemas humanos fallan, cuando las promesas se rompen, cuando la injusticia parece triunfar, Dios sigue obrando. Dios sigue obrando. Tamar se convirtió en un símbolo de que no debemos aceptar pasivamente la injusticia, que a veces necesitamos la valentía de confrontar lo que está mal, incluso cuando nos pone en riesgo. Que Dios puede usar nuestra valentía para revelar su justicia al mundo, pero la historia de Tamar estaba lejos de terminar. Lo que no sabía era que su valentía había logrado mucho más que sus derechos personales. Había logrado algo que cambiaría el destino de toda la humanidad. ¿Por qué Tamar, una de las mujeres olvidadas de la Biblia? ¿Por qué su historia rara vez se menciona en sermones? Quizás porque nos desafía a repensar nuestros conceptos de moralidad, justicia y cómo Dios obra en el mundo. Tamar no encaja en nuestras categorías habituales. No fue una heroína tradicional como Esther, ni una profetisa como Débora, ni una madre ejemplar como Sara. Fue algo mucho más complejo y paradójicamente mucho más poderoso. Una mujer que se negó a aceptar la injusticia. Su valentía superó todas las expectativas. Su método era cuestionable según los estándares tradicionales, pero su corazón estaba alineado con la justicia divina. Comprendió algo que muchos líderes religiosos no lograron comprender, que a veces debemos actuar cuando todo lo demás falla. Las historias poco predicadas de la Biblia suelen ser las que más necesitamos escuchar, porque nos muestran que Dios no solo obra a través de lo perfecto, de lo tradicionalmente aceptable, obra a través de personas reales, con problemas reales que enfrentan injusticias reales. Tamar nos enseña que ser olvidados por los hombres no significa ser olvidados por Dios, que ser rechazados por la sociedad no significa ser rechazados por el Creador. Que a veces las personas que el mundo considera problemáticas son precisamente aquellas que Dios elige para cumplir sus propósitos más importantes.
Y hablando de propósitos importantes, ¿estás listo para la revelación más impresionante sobre Tamar? Aquí está la verdad que te dejará sin palabras. Esa mujer que casi fue apedreada, a quien llamaron prostituta, que fue olvidada por los predicadores, esa misma mujer se convirtió en parte del linaje de Jesucristo. Sí, has oído bien, el linaje de Tamar y Jesús está eternamente conectado. Su hijo Pérez se convirtió en antepasado directo del Mesías. La genealogía bíblica registrada en Mateo 1:3 dice: Judá engendró de Tamar a Pérez y a Sera. Lo que parecía la historia más controvertida de la Biblia, resultó ser parte del plan más grandioso de la historia humana. La mujer que casi fue ejecutada por deshonra, se convirtió en una de las mujeres más honradas en la genealogía de Jesús, de la aparente vergüenza a la gloria eterna. Dios decidió incluir a Tamar en el linaje del Salvador. No ocultó su historia ni la omisió por circunstancias controvertidas. Al contrario, la destacó, la celebró y la convirtió en parte indispensable de la narrativa de la redención. Esto revela algo profundo sobre el carácter de Dios.